Ahí está, ahí entra Juan Carlos. Bien, a ver si lo deja. A ver si estamos. Sí, aquí. Sí, no hay problema. Hola, sí, ¿se escucha? Hola Juan Carlos, se escucha perfecto. Ah, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Bueno, Sí, sí, acá bueno, andamos. bueno. Para comenzar, voy a empezar haciendo una pequeña introducción, básicamente, de lo que es el curso y cómo surgió la idea, y después pasamos a la exposición. Perfecto. Básicamente, desde apertura universitaria nos hemos tenido que adaptar, lógicamente, como todos los estudiantes, a la situación de pandemia que estamos viendo ahora mismo también. En ese sentido, hemos hecho diferentes charlas durante el mes de mayo y de junio con diferentes abogados, economistas y periodistas de renombre de nuestro país e internacionalmente también, porque creemos que un abogado y un trabajador social, que son las dos carreras que componen nuestra facultad, como bien sabemos, necesitan una formación integral, que no se acaba para nada en lo que sería las puertas de nuestra facultad, sino que uno necesita revisar diferentes tipos de lecturas y de temas para ser un abogado integralmente. Disculpen 2 segundos. Ahí está. En ese sentido y en consonancia con el tema de formarnos como profesionales y no parar, mientras tanto, justamente la formación durante la pandemia, surge la idea de un curso de actualización de derecho civil porque justamente nuestro objeto de estudio principalmente el objeto de estudio de la ciencia jurídica, que es la ley, principalmente se va actualizando todos los días, podríamos decirlo. En ese sentido, creemos muy importante una actividad así. Lamentablemente no la hemos podido hacer presencial, pero hemos adoptado a las tecnologías que nos proporcionan los tiempos de la actualidad y la hemos podido hacer a través de esta plataforma y después van a estar disponibles a través de YouTube para toda la comunidad académica y creo que tiene un valor a nivel nacional e internacional las charlas que van a salir de este curso. Remarcar y bueno, agradecer primero a todos los que están participando en este curso, todos quienes se inscribieron, que manifestaron su interés de una u otra manera y recordar que el curso fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, lo que da también que como desde la sociedad civil y desde los distintos sectores de la sociedad se aprecia que diferentes agrupaciones y demás ayuden a la formación de nuestros compañeros, porque también nosotros mismos que organizamos el curso nos formamos a través de estas charlas. Así que agradecerte, Juan Carlos, por abrir el curso, por así decir. Sos una persona que creo que en Santa Fe es considerada una eminencia dentro de lo que hace y a lo que se dedica. Y sabemos que estás muy dedicado a seguir explorando y, perdón que estoy justo agregando unas personas que me piden para entrar, a seguir Sí. explorando lo que es la ciencia jurídica, más que nada en los derechos reales y a la docencia que ejerces en nuestra facultad y la verdad que he tenido el gusto de tenerte como alumno y puedo dar fe de que sos un muy buen docente y eso creo que no hay que dejar de apreciarlo. Bueno, te agradezco mucho las palabras. Realmente siempre es grato saber que uno, bueno, ha dejado una buena imagen con lo que trata siempre con mucho esfuerzo de brindar y brindarse a pleno en cada clase para que justamente, como siempre decimos en la cátedra, ¿no es cierto? La idea es que quien esté escuchándonos sea en las clases presenciales, como hasta hace pocos meses era la única forma, y ahora esta nueva modalidad que es muy interesante para, bueno, como una herramienta más, siempre sin dejar de lado lo presencial, que creo que es donde más jugo se saca
a todo, ¿no es cierto? Pero siempre la intención nuestra es, bueno, que sirva y que cada clase que uno da con dedicación, con esfuerzo para poder dar lo mejor, que sea aprovechada y que es muy grato escuchar estas palabras que vos decís. Bueno, y por supuesto agradecerte a vos y en nombre tuyo a toda la agrupación por esta oportunidad, por haberme tenido en cuenta, ¿no es cierto?, para dar esta charla. El azar quiso que haga la apertura, pero o la primera charla, pero no es más que eso. Pero he visto los distintos docentes, o todos los docentes que participan, y bueno, todos de gran jerarquía, como todos los docentes de nuestra facultad, ¿no es cierto? Así que en eso no habría, cualquiera que estuviera acá, obviamente, estaría a la alta para poder conversar sobre cualquier tema jurídico y de derecho civil en este caso. Así que bueno, si te parece, empezamos, si estás de acuerdo. Adelante, ahí le dije a los chicos que cualquier pregunta que tengan la escriban en el chat, queda a tu disposición si la vas tomando a través de la charla o después, sin ningún problema. Quedamos a tu disposición. Bueno, perfecto. Yo voy a tratar en lo posible de ir viéndolas y tratando de contestarla en forma inmediata, si se puede. Y bueno, y si no, me las recordarás vos antes de terminar, si se me pasa alguna. Porque a veces lo que pasa es que el aviso del chat está unos segundos y desaparece, así que a lo mejor por ahí no me da tiempo de leerlo. Buenísimo, no hay problema. De cualquier cosa me lo recordás y al final lo contestamos. Si puedo, voy contestando. Bueno, vamos a empezar. Como les decía, agradezco nuevamente esta invitación y esta oportunidad para poder charlar de estos temas, en este caso de derechos reales, y en particular vamos a hablar del derecho real de usufructo. Es un derecho que ha tenido algunas importantes modificaciones en el Código Civil y Comercial, con vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Me refiero a modificaciones en la estructura del derecho real en relación a cómo estaba planificado y cómo estaba estructurado en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ya derogado. En primer lugar, había alguna crítica, y ahora vamos a ir viéndolo, en cuanto al objeto del usufructo que planteaba Vélez, con esta idea de usufructo y cuasi usufructo, que remitía a la posibilidad de que hubiera usufructo sobre cosas fungibles, y ahí es donde planteaba la posibilidad del usufructo, y también en relación a derechos, inclusive en relación a la herencia, sea derechos hereditarios, podía plantearse la constitución o reserva de usufructo en esos casos, lo cual trajo aparejado por parte de la doctrina muchas críticas a esa situación o a esa posibilidad, que ineludiblemente se vio plasmado estas críticas en la nueva legislación, en el Código Civil y Comercial, que, bueno, evidentemente ha mejorado esta situación, ha eliminado algunas de esas categorías y posibilidades, y nos trae entonces esta normativa a partir del 2129, que nos define el derecho real de usufructo, que vamos a ver que es un derecho real, ¿sí? Un derecho real sobre cosa ajena, que faculta al titular de este derecho real a tener el uso, goce y disposición jurídica de su derecho sin alterar la sustancia. Entonces, en primer lugar, vemos que como derecho real es un derecho real y que queda dentro de lo que conocemos como numerus clausus. Y recordemos que el numerus clausus en los derechos reales no significa solamente que el derecho real, que son los derechos reales que menciona la ley,
sino que además el numerus clausus se refiere a la estructura del derecho real y que no puede ser modificada esta estructura por la voluntad de las partes, salvo en aquellos casos en los que la ley así lo permita. Entonces, hay algunas disposiciones, digamos que los derechos reales en un alto porcentaje está vedada la autonomía de la voluntad, porque justamente por el orden público que impera en los derechos reales en cuanto a cuáles son los derechos reales existentes y cuál es la estructura de estos derechos reales. Si bien hay en algunas situaciones que la ley permite, pero son muy contadas. Entonces, por un lado vemos que es un derecho real sobre cosa ajena y que, por lo tanto, acá es una de las cuestiones que debemos tener muy en cuenta, que al ser un derecho real sobre cosa ajena se va a extinguir conforme el 1907 por la consolidación. El 1907, que habla de la extinción general, los modos generales de extinción de los derechos reales, nos menciona justamente que la consolidación en una misma persona en los derechos reales sobre cosa ajena produce la extinción del derecho real. Cuando hablamos de extinción, hablamos justamente de la desaparición de ese derecho. ¿Por qué? Porque se consolida. ¿Y qué es lo que nace entonces? El dominio. Tengamos en cuenta que el usufructo es un gravamen sobre el dominio y genera, a partir de la existencia del derecho real de usufructo, genera un dominio imperfecto. Esto es interesante mencionarlo porque muchas veces pensamos muy así ligeramente, bueno, si yo tengo usufructo es porque tengo un dominio desmembrado, tengo un nudo propietario, tengo un usufructuario. Y no le damos al nudo propietario la verdadera importancia que tiene. ¿Sí? El nudo propietario es el dueño, es el titular de un derecho real de dominio imperfecto. E imperfecto, ¿por qué? Porque está grabado con un derecho real de disfrute, como es el usufructo. Está grabado con derecho real de usufructo. Pero es el dueño. Y de aquí, la importancia, porque si vamos a transmitir la nuda propiedad, no olvidemos el artículo 2134, cuando nos habla de cómo se constituye el derecho real de usufructo, nos da tres posibilidades. Las tres posibilidades son que el titular, es decir, la persona legitimada a constituir usufructo, que es el dueño, quien tiene el dominio pleno, lo constituya por transferencia del usufructo, reservándose la nuda propiedad, sería lo que habitualmente conocemos como constitución de usufructo, pero no es el único modo de constituirlo. Tenemos la reserva del usufructo y la transmisión de la nuda propiedad, y tenemos la transmisión de la nuda propiedad a una persona y del uso y goce a otra persona. Entonces, desde este punto de vista vemos que cualquiera de estas tres modalidades lo que hace, o el efecto que tiene, es la constitución del derecho real de usufructo. Entonces, sea porque transmito la nuda propiedad y me reservo el usufructo, porque transmito el usufructo y me reservo la nuda propiedad, o porque transmito el usufructo o el uso y goce a una persona y la nuda propiedad a otra. ¿Con esto qué quiero decir? Que en cualquiera de los casos, vamos a suponer uno de los casos más comunes, que es la constitución del usufructo por reserva, cuando una persona dona a otra persona la nuda propiedad y se reserva el usufructo. Ahí lo que debemos tener en cuenta, que por tratarse de un acto en el que se transmiten derechos reales entre vivos, ¿sí? Debemos tener en cuenta la necesidad del título y modo, ¿sí? Y esto me estoy retrotrayendo un poco más a la transmisión de los derechos reales por actos entre vivos, por derechos reales que se ejercen por la posesión. Entonces, necesitamos título y modo. Si yo necesito título y modo, evidentemente el título va a estar dado por el acto jurídico que es apto o que puede servir de causa a la transmisión del derecho real, revestido de las formas
que la ley exige en estos casos. Si estamos hablando de inmuebles, la forma será la escritura pública. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Si yo estoy realizando una donación de la nuda propiedad, debemos darle la jerarquía que realmente tiene. Lo que estoy haciendo es donar el dominio imperfecto, porque va a quedar grabado con el derecho real de usufructo que se reserva el donante. Por lo tanto, no podemos decir que el nudo propietario, en este caso, no entre en posesión de la cosa, sino que va a haber una tradición abreviada, pero tradición debe haber, si no, no habría derecho real, y deberíamos decir que recién se va a consolidar o va a nacer el derecho real cuando se extinga el usufructo, lo cual no es cierto. ¿Esto a qué viene a cuento? Si vamos a aplicar luego el 2459, que habla de la prescripción adquisitiva en el caso de donaciones, de la acción de reducción, y dice que se contarán los 10 años a partir de la posesión. Claramente la posesión va a estar vinculada al acto transmisivo de la nuda propiedad, porque justamente va a haber una tradición abreviada conforme el 1892 o 1923. El 1892, que habla justamente de la tradición necesaria para adquirir la posesión. Bueno, volvamos un poquito, fui avanzando, pero vamos a volver a las facultades. ¿Sí? Recién decíamos que el usufructo es el derecho real sobre cosa ajena, y que faculta a su titular al uso, goce y disposición jurídica sin alterar la sustancia. Entonces, por un lado, vamos a decir que el derecho real de usufructo le da el uso y goce. ¿Qué significa? Tiene el uso del usufructuario, va a tener el uso de la cosa, es decir, va a poder utilizar la cosa según su destino, porque esta última parte, cuando dice sin alterar la sustancia, se refiere no solo, la alteración de la sustancia no solo estaría dada por la modificación material de la cosa, que obviamente el usufructuario no tiene esa facultad de disposición material, sino también por el cambio de destino. El cambio de destino implicaría una alteración de la sustancia. Por lo tanto, no sería posible la utilización de la cosa para un destino distinto del que tiene, según los usos y costumbres, o de que se le dio en su título. ¿Sí? Entonces, esta es también de importancia remarcar en cuanto a la posibilidad del uso. Y el goce, justamente, está en la percepción de frutos. ¿Sí? El usufructuario tiene la facultad de percibir los frutos, inclusive también los frutos que estén pendientes al momento de la constitución del usufructo. Esos frutos pendientes son del usufructuario y es el que tiene la posibilidad de percibirlos. Todo tipo de frutos naturales, pero también frutos civiles. Por lo tanto, el usufructuario, que además por el 2142 tiene la posibilidad de constituir algunos derechos reales, no todos, pero algunos derechos reales, y también puede constituir derechos personales. Estos derechos personales que puede constituir están vinculados justamente con la posibilidad de dar en locación o arrendamiento la cosa, y obviamente hasta inclusive en darla en comodato. Es decir, podría dar un préstamo de uso sin ninguna contraprestación a su favor, porque está dentro de estas facultades de goce que tiene el usufructuario. En cuanto a la disposición jurídica, justamente el artículo que recién mencionábamos, el 2142, es el que nos da la posibilidad, o le da al usufructuario la posibilidad de disponer jurídicamente de su derecho, pero además no solo eso, sino de constituir derechos reales, como el derecho de servidumbre, el uso, la habitación. No puede, porque no está legitimado
constituir hipotecas, ¿sí? No puede, así como el Código de Vélez prohibía expresamente la constitución de hipoteca por el usufructuario, el Código Civil y Comercial no trae una prohibición expresa, pero sí, por un lado, no lo legitima al usufructuario para que sea sujeto que pueda constituir una hipoteca, ¿sí? Y además, cuando en la hipoteca dice quiénes son aquellos legitimados a constituir hipoteca, tampoco lo nombra al usufructuario, por lo tanto, sin una prohibición expresa, pero al no estar legitimándolo, sea desde el capítulo del usufructo como el de la hipoteca, claramente estaría fuera. El artículo 2130 del Código Civil establece cuál puede ser o cuáles pueden ser objeto o qué bienes pueden ser objeto del derecho real de usufructo. En primer lugar, se refiere a que el usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o sobre una parte indivisa de los siguientes objetos que ahora lo vamos a mencionar. Pero esto es importante porque es uno de los pocos derechos reales que pueden ejercerse en todo el abanico de posibilidades respecto a un objeto. ¿Qué quiero decir? Cuando en la parte general de los derechos reales hablamos de cuál puede ser el objeto de los derechos reales, decimos que el objeto de los derechos reales en principio son las cosas y puede ser la totalidad, una parte material o una parte indivisa. Pero decimos también que no respecto a todas las cosas podemos ejercer todos los derechos reales sobre la totalidad, sobre una parte indivisa o sobre una parte material, sino que va a depender de cada derecho real. Por ejemplo, el dominio se ejerce sobre la totalidad, porque si pienso en un dominio que se ejerce sobre una parte materialmente determinada, ya estoy hablando de que dividí la cosa y ya no tengo el dominio sobre una, sino tendré el dominio sobre dos o más cosas. Tampoco puedo hablar de un dominio que se ejerza sobre partes indivisas, porque si estoy ejerciendo el dominio sobre partes indivisas, en realidad ya estoy en otro derecho que es el derecho real de condominio. En la servidumbre puedo ejercerla sobre la totalidad de la cosa o sobre una parte materialmente determinada, pero nunca sobre una parte indivisa. Lo mismo ocurre en la superficie. En cambio, el usufructo sí puede ejercerse sea sobre la totalidad, sobre una parte material o sobre una parte indivisa de una cosa. Con esto vale decir que en los casos en los que vaya a ejercerse sobre una parte materialmente determinada, deberá realizarse un plano en el cual se determine cuál es la parte de la cosa sobre la cual se va a ejercer el usufructo. Distinto es si el usufructo es sobre una parte indivisa, que ahí entonces sí es una parte ideal con vocación al todo. El objeto entonces que puede recaer sobre todo sobre una parte material, sobre una parte indivisa, puede ser una cosa no fungible, y acá tenemos un poco el objeto típico del derecho real de usufructo, una cosa no fungible. Obviamente, cuando hablamos de esas, los inmuebles entran en la categoría de cosas no fungibles de por sí, es decir, todos los inmuebles tiene su individualidad, su individualización, y no es lo mismo, por más que a determinada persona puede darle lo mismo un inmueble que otro, pero no son cosas fungibles, y por lo tanto entra dentro de la categoría, y al estar enunciado así en forma amplia, también los bienes podría ser, también una cosa fungible podría ser objeto del derecho real de usufructo, pero únicamente cuando recaiga sobre un conjunto de animales.
¿sí? Acá es una principal diferencia con el Código de Vélez, haciendo un correlato, una comparación. El Código de Vélez, lo que les decía al comienzo, sí permitía lo que él llamaba el cuasi usufructo, que hubiera usufructos sobre cosas fungibles. Entonces, la crítica que hacía la doctrina, o sea, sobre cualquier cosa fungible en el Código de Vélez, la crítica que hacía la doctrina en este caso era que, bueno, ¿cómo hacía el usufructuario para usar la cosa de acuerdo a su destino sin menoscabarla, sin alterar su sustancia? Era imposible. O sea, si yo estoy hablando de que recibo en usufructo granos y los puedo usar, bueno, los granos para usarlos conforme a su destino tengo que consumirlos, no tengo otra, y después deberé devolver la misma cantidad y calidad, pero nunca voy a devolver el mismo grano. Lo mismo si se hablara de usufructo sobre el dinero. Entonces, la crítica que se hacía, que la mayoría de la doctrina hacía a esta disposición de lo que Vélez llamaba el cuasi usufructo, era justamente que en realidad debíamos estar en otro contrato, en otro derecho, pero nunca en el de usufructo, porque no condecía con las características, con la estructura del derecho. Entonces, el Código Civil y Comercial, en este artículo 2130, establece que puede recaer sobre una cosa fungible, pero únicamente cuando recaiga sobre un conjunto de animales, ¿sí? Y eso creo que se mantuvo justamente dando pie o dando la posibilidad que continúe una práctica bastante generalizada, que era la donación de ganado con reserva de usufructo. Es decir, aquella persona que, bueno, un poco disponiendo y preparando su patrimonio, ordenando su patrimonio, quería disponer del conjunto de animales, de su ganado, pero mantener o reservarse el usufructo justamente, bueno, para percibir los frutos, ¿sí? Y poder mantener esa ventaja patrimonial, pero ya haciendo un ordenamiento de su patrimonio, anticipándose, ¿sí? a alguna situación. Entonces, se mantuvo únicamente, en este caso, el usufructo sobre una cosa fungible. Luego también el usufructo puede recaer sobre un derecho cuando la ley lo prevé. También acá hay un recorte en esta posibilidad. Vélez permitía la constitución o que el usufructo recayera sobre un derecho en cualquier caso. O sea, era muy amplio en este sentido y no le ponía un límite a la posibilidad de que el usufructo sea o que tenga como objeto un derecho. Entonces veíamos la posibilidad de, por ejemplo, ceder derechos sobre un boleto de compra-venta reservándonos el usufructo sobre ese boleto, porque entonces recaía sobre ese derecho. Hoy también figura criticada. Hoy el Código Civil y Comercial mantiene la posibilidad de que pueda un derecho ser objeto del derecho real de usufructo, pero únicamente en aquellos casos en los que la ley lo prevé. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los que la ley lo prevé? Bueno, tenemos la Ley General de Sociedades, la 19550, que es que justamente ya permitía de antes, sufrió una reforma, también algunas modificaciones con la 26994 del Código Civil y Comercial, modificó la Ley de Sociedades, ya de por sí en el nombre era Ley de Sociedades Comerciales, pasó a ser Ley General de Sociedades, pero mantuvo esta posibilidad de que el derecho real de usufructo recayera sobre las acciones de una sociedad anónima o sobre las cuotas de participación en una SA. Entonces, en cualquiera de esos casos está permitido por la ley que exista un usufructo sobre
las acciones o sobre la cuota de participación, y este es un ejemplo. Otro ejemplo es el derecho de superficie, ¿sí? Que puede constituirse usufructo aún antes de que haya propiedad superficial, es decir, cuando todavía hay un derecho a edificar, a forestar o a plantar, ya puede ser objeto del derecho real de usufructo la superficie. Y por último, el objeto del usufructo puede recaer en el todo o en parte de una herencia, pero únicamente cuando esto proviene de tiene como origen testamentario, ¿sí? Esto también es importante porque también Vélez, cuando establecía que una universalidad podía ser objeto del derecho real de usufructo, lo decía o lo establecía sin ningún tipo de limitación. Por lo tanto, una universalidad hereditaria podía ser objeto del derecho real de usufructo porque no había ningún límite y, por ejemplo, estaban los casos en los que había una cesión de derechos hereditarios de la universalidad con reserva de usufructo, es decir, el cedente de la universalidad de una herencia se reservaba el usufructo para que luego, cuando el juez adjudicara o cuando se hiciera una partición privada, se le adjudicara a él el usufructo particular en relación a los bienes que componen la herencia. Esta posibilidad, que estaba en Vélez Sarsfield, ya fue eliminada, fue limitada en el Código Civil y Comercial, ya que únicamente prevé que una universalidad proveniente de una herencia, una universalidad hereditaria, puede ser objeto del derecho real de usufructo en los casos que sea con origen testamentario, es decir, el testador puede legar el usufructo de todos sus bienes de la universalidad a determinadas personas y a otras la nuda propiedad, o a sus herederos legítimos que hereden la nuda propiedad. Pero entonces, o una parte indivisa de la herencia, es decir, usufructo sobre una parte indivisa de la herencia. Pero ya queda limitado a que provenga de una decisión, de un acto de última voluntad únicamente. Bueno, ¿quiénes están legitimados? ¿Sí? ¿Quiénes están legitimados a constituir usufructo? Sin dudas, el dueño, el titular de la propiedad horizontal. Aunque la ley no lo dice, debemos incluir al titular del conjunto inmobiliario, ya que si bien no lo nombra el código en forma expresa, pero el titular del conjunto inmobiliario, la ley establece que se rige por las reglas de la propiedad horizontal especial, es decir, por la propiedad horizontal con las modificaciones que el capítulo de conjunto inmobiliario haya introducido, pero es una propiedad horizontal especial. También el superficiario puede constituir usufructo. Obviamente, en este último caso, el usufructo que constituya va a estar limitado a la duración de la superficie, como todo derecho real o personal que constituya el superficiario. Y también los comuneros, los condóminos del objeto sobre el que recae el derecho de usufructo, sobre el que recae el objeto del usufructo, pueden constituir usufructo. En el caso de los comuneros, tenemos que distinguir, es decir, cuando hay un condominio, tenemos que distinguir si estas personas constituyen sobre su parte indivisa, o si lo hacen, o si lo quieren hacer sobre la totalidad de la cosa o una parte materialmente determinada de la cosa. Entonces, si lo constituyen sobre su parte indivisa, obviamente cualquier condómino. Me preguntan la diferencia entre usufructo e uso de habitación. Ahora contesto. Entonces, decía, para terminar esta idea, los condóminos, si constituyen el condominio sobre
su parte ideal, sobre su parte indivisa, obviamente tienen la disposición jurídica de su parte indivisa y no necesitan la concurrencia de los otros condóminos. En cambio, si el usufructo se quiere constituir sobre la totalidad de la cosa, sobre una parte material de la cosa, sí deberán concurrir todos los condóminos en forma unánime. No podría haber algunos condóminos, ni aun en los casos en los que el usufructo sobre una parte material recaiga sobre, no sé, la parte que en un convenio de uso y goce se le ha adjudicado, entre todos los condóminos han decidido que la tenga uno de los condóminos, pero igualmente para constituir el derecho real de usufructo, aunque en un convenio de uso y goce un condómino tenga una parte, pueda usar una parte material de la cosa, deberán necesariamente todos los condóminos concurrir en la Constitución, sea sobre la totalidad o sobre una parte material. La pregunta que me hacían respecto de la diferencia entre el usufructo, el uso y la habitación, bueno, fundamentalmente tenemos algunas. El usufructo es un derecho más amplio, Fíjense que el código, cuando habla del uso, dice que el uso y las facultades y los límites deben estar expresamente establecidos en su título, y si no se establecen en el título, se entenderá y habrá una presunción de que existe usufructo y no uso. Entonces, es mucho más restringido, ¿sí?, el uso. Por un lado, tenemos, ¿sí?, como semejanzas que los tres se ejercen sobre cosa ajena. El uso también otorga el uso y goce, es decir, que aunque el nombre uso podría parecer o dar la sensación que solo otorga el uso, también otorga el uso y goce. Por lo tanto, el usuario podría obtener frutos de la cosa, inclusive frutos civiles. Esto sí es una diferencia con la habitación. El habitador solo tiene la posibilidad de morar en la cosa. La posibilidad de morar en la cosa, el habitador no puede obtener los frutos de la cosa. El uso solo recae sobre cosas, mientras que el usufructo ya dijimos que era más amplio, era sobre cosas no fungibles, pero podían ser fungibles si era conjunto de animales, pero podían ser derechos si la ley lo permitía, pero podría ser una universalidad si provenía de un testamento, de un acto de última voluntad. En cambio, el uso solamente sobre cosas no fungibles, y la habitación solamente sobre cosas inmuebles, es decir, sobre inmuebles, ¿sí? Otra diferencia mayor. El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa, solo podría constituir derechos personales, y el habitador no puede ni derechos reales ni derechos personales. El usufructo, ahora vamos a ver, puede ser ejecutado y puede ser transmitido. El uso no puede ser transmitido, no puede ser ejecutado, solamente podrían ejecutarse los frutos del uso, y aquellos frutos que no permitan o que superen, ¿sí?, las necesidades de mantenimiento y las necesidades alimentarias del usuario y su familia. Esos son los frutos que pueden ser embargados y eventualmente ejecutados. En cambio, el derecho real de habitación no puede ser ni embargado ni ejecutado bajo ningún punto de vista. Bueno, esas son las diferencias. En cualquiera de los casos no es transmisible mortis causa. El usufructo sí es transmisible por actos entre vivos, ahora lo vamos a ver. No el uso ni la habitación tampoco puede ser transmitido. Así que no sé si se contesta a la pregunta. Bueno,
Volvamos. Estábamos con quienes pueden constituir usufructo, que son los legitimados, ¿sí?, a hacerlo. Estos legitimados son los que en realidad menciona o tiene en cuenta el artículo 2134, cuando dice los modos de constitución del usufructo, que ya nos nombramos recién. Cuando estamos en este artículo que nos dice que el usufructo se constituye por transferencia de la nueva propiedad con reserva del uso y goce, por transferencia del uso y goce con reserva de la nueva propiedad, o por transferencia de la nueva propiedad a uno y del uso y goce a otro, se está refiriendo siempre a que es el legitimado el que está haciendo todas estas transferencias. Es decir, el dueño o el titular de la propiedad horizontal o los comuneros o el superficiario, pero cualquiera de las personas que establece el código como legitimados. Esto para diferenciarlo de la posibilidad que nos da el 2142, que es el que habla de la transferencia del derecho real de usufructo, que permite al propio usufructuario transferir su derecho. Pero acá la situación es distinta, porque ya no estamos en el 2134 en el que se constituye el derecho real, sino que estamos en otro artículo, que es el 2142, que lo que establece es la transmisión del derecho real de usufructo ya constituido, o sea que ya no es el dueño el que transmite el usufructo, sino que es el titular del derecho real de usufructo que transmite su derecho. No hay un usufructo nuevo, sino es un usufructo ya existente y que es transmitido por quien ejercía su titularidad, por el usufructuario. ¿Y qué límites pone el mismo artículo 2142 a esta transmisión del usufructo? Bueno, el límite está en que el usufructo va a durar, el usufructo en cabeza del usufructuario adquirente, va a durar lo mismo que estaba previsto en el usufructo originario. Es decir, si había un plazo o una condición resolutoria a la que se había sujetado el usufructo originario, ese plazo o esa condición resolutoria, si se cumplen, va a poner fin al usufructo, aunque ya esté en cabeza de un tercero, que es el llamado usufructuario adquirente. Pero también la muerte del usufructuario originario, ¿sí?, del usufructuario, del primer usufructuario, la muerte del primer usufructuario también va a poner fin al usufructo, aunque esté en cabeza del usufructuario adquirente. Por lo tanto, vemos que con esto la ley quiere que este dominio desmembrado o este gravamen sobre el dominio, que lo hace un dominio imperfecto, no dure para siempre, sino que tenga un límite. Y también quiere la ley que este gravamen no pueda, si bien sí quiere que pueda transmitirse, pero lo que no quiere que esta transmisión pueda equivaler a una duración, a una perpetuidad, por así decirlo, del usufructo, que pueda mantenerse en forma perpetua, en forma permanente, el dominio imperfecto. Ustedes ya ven, si ven en 1965, cuando habla de dominio revocable, también le pone un límite de 10 años. Bueno, acá este es otro tipo de dominio imperfecto, el que está grabado con el usufructo, y si bien puede ser más amplio, porque puede ser toda la vida del usufructuario, si hablamos de que el usufructuario es una persona física o humana, mejor dicho, o 50 años si es una persona jurídica, pero lo que no quiere la ley es la posibilidad de que por decisión del propio usufructuario pueda mantenerse esta imperfección del dominio y que el nuevo propietario pueda en algún momento hacerse con esto que Kipper llama la elasticidad del dominio, es decir, que el dominio imperfecto vuelva a su tamaño natural, a su plenitud, y esto es lo que busca la ley. Por lo tanto, le otorga al usufructo que no va a ser un derecho que sea transmisible mortis causa. ¿Sí? El usufructo no se transmite por causa de muerte.
Y también impide el código, en este sentido, impide que en el momento de su constitución pueda constituirse a favor de varias personas en forma sucesiva. Es decir, para que tenga el usufructo Juan, y luego Pedro, y luego María, y luego Josefina, ¿sí? Y establecer una línea sucesoria, podríamos decir, para el usufructo. Tampoco permite esto. Sí permite la posibilidad de constituirlo a favor de varias personas en forma simultánea, lo que daría un co-usufructo, ¿sí? Un co-usufructo. Y en estos casos, co-usufructo podrá pactarse el derecho de acrecer. Si nada se dice, no jugará el derecho de acrecer y por lo tanto la muerte o la extinción por cualquier causa del usufructo en cabeza de alguno de los usufructuarios hará que se consolide el dominio en esa proporción a favor del nudo propietario y continuará el usufructo en los otros, salvo que se haya pactado el derecho de acrecer, que este pacto, tenemos que remarcar que este pacto es un pacto entre el nudo propietario o los nudos propietarios y los usufructuarios. ¿Sí? Nunca podemos pensar que sea un pacto entre los usufructuarios, porque en realidad a quien perjudica o quien ve relegado sus derechos es el nudo propietario, que no se consolidará proporcionalmente en su dominio la parte del usufructuario que se extinguió, sino que recién se consolidará el dominio y tendrá un dominio pleno al momento de la extinción en relación a todos los usufructuarios. Bien, bueno, como todos los derechos reales no puede ser constituido judicialmente, no puede ser impuesto por los jueces, ¿sí? Es contractual, puede sujetarse a cualquier tipo de modalidad resolutoria, pero no suspensiva, ¿sí? No puede establecerse el usufructo bajo modalidad suspensiva porque la ley sanciona, en el caso de incumplirse esto y sujetarlo a una condición suspensiva, los sanciona esto con la inexistencia del usufructo. Es decir, dice, se tendrá por no constituido. El código, y esto ya Vélez traía algo, una disposición similar, establece que si el usufructo es constituido bajo condición o plazo suspensivo, se tendrá por no constituido el usufructo, salvo en los casos en los que el usufructo sea de origen testamentario y la condición suspensiva se cumpla antes del fallecimiento del testador. Entonces, en los casos en los que la condición suspensiva se cumple antes del fallecimiento del testador, aunque haya habido en el testamento un usufructo constituido bajo condición o plazo suspensivo, esto va a ser válido este usufructo porque ese plazo, esa condición se cumplió antes del fallecimiento del testador. Si el plazo y la condición suspensiva se cumplen luego del fallecimiento del testador, entonces ese usufructo de origen testamentario tampoco va a valer. Tampoco va a valer. Puede constituirse obviamente con cargo también, y puede ser puro y simple, obviamente. Ya dijimos que si no se sujeta a ningún plazo ni condición resolutoria, se va a entender que el usufructo es vitalicio, y en caso de que sea a favor de personas jurídicas, por 50 años o hasta la extinción de la persona jurídica si esto ocurriese antes. Otra diferencia que hoy me olvidé de remarcarles con el uso y la habitación es que el uso y la habitación únicamente puede ser constituido a favor de personas humanas. No está la posibilidad de un uso o una habitación a favor de personas jurídicas, como sí ocurre con el usufructo. Bueno, en cuanto al inventario y estado de la cosa objeto del usufructo, debemos decir que el inventario
es un derecho de ambas partes y es un derecho en principio disponible, es decir, es facultativo cuando las partes son capaces y mayores de edad. ¿Algún ejemplo de un usufructo con cargo? Bueno, generalmente se da en los casos de una constitución a título gratuito del usufructo. Bueno, constituyo usufructo a favor de determinada persona, pero con el cargo que asista a tal otra o asista al propio constituyente en su enfermedad, por ejemplo, o podría haber algún cargo económico, que eso ya, bueno, lo transformaría si el cargo tuviera apreciación económica, así como las donaciones con cargo, si tiene apreciación económica, ya en lo que cubre esta onerosidad en cuanto al valor de la cosa dada en usufructo. En este caso, podríamos pensar que aunque sea a título gratuito, pero si hay un cargo de apreciación económica, tendría un carácter oneroso, ¿no es cierto?, aunque sea parcialmente. Esto por aplicación analógica en el caso de las donaciones, cuando la donación es con cargo y el cargo tiene apreciación económica, la ley dice que en lo que cubra esa apreciación económica va a ser considerada onerosa a todos los efectos, inclusive a los efectos de una posible inoficiosidad. Entonces, el cargo puede ser cualquiera mientras sea posible, obviamente, mientras sea realizable, mientras esté dentro de las posibilidades, ¿sí? No sea un cargo imposible. Entonces, cualquier cargo, recién les di algún ejemplo, la asistencia, la alimentación, la asistencia al mismo constituyente o a un tercero, puede ser justamente para, yo necesito que cuiden de mi padre, de mi madre o de un tercero, y bueno, constituyo un usufructo a favor de otra persona, como dándole, bueno, una recompensa, digamos, para que cumpla con esta necesidad que yo tengo de que realice determinada actividad a favor de alguien que a lo mejor, por no estar en la misma ciudad, por no tener posibilidades físicas o materiales de hacerlo, bueno, no lo puedo hacer. Pero como todo cargo, en caso de una donación también. Bueno, volviendo al inventario, ¿sí? El inventario decíamos que es facultativo, si son todos capaces y mayores de edad, es facultativo, quiere decir puede ser dejado de lado, puede ser renunciada la posibilidad de inventario. Obviamente que la ley dice que el inventario, bueno, sí, me pregunta, sí, la inejecución de los cargos, obviamente que siempre la cuestión, la pregunta, no sé si la vieron todos, si se extingue el usufructo por inejecución del cargo. Bueno, sí, obviamente que al igual que cualquier cargo impuesto, no es de pleno derecho, o sea, deberá demandarse la revocación, ya no sería una causa, o sea, terminaría extinguiéndose, pero sería una causa de revocación del usufructo por incumplimiento del cargo y que debería, salvo que haya un acuerdo del, este caso del usufructuario que no cumplió el cargo y voluntariamente renuncia al usufructo, pero si no hubiera un acuerdo así, debería hacerse judicialmente con una acción de revocación, en este caso del usufructo, por incumplimiento del cargo, por inejecución del cargo. En este caso también sería esa situación. Si hay incapaces, el inventario, o sea, vuelvo al tema del inventario, decíamos, si son todos capaces y mayores de edad, puede ser dispensado mutuamente. La ley dice que antes de entrar en el uso y goces del usufructo debe realizarse el inventario y estado de las cosas, pero ambas partes podrían renunciar. Si no renuncian y no se hace, cualquiera de las partes, sea el constituyente o el usufructuario, podrían pedir en cualquier momento que se realice el inventario y el estado. Si no se realiza
la ley dice que se presume que la cosa está en buen estado. Por lo tanto, acá debemos ver que la necesidad o la conveniencia no es solo del nudo propietario, sino también del usufructuario, sobre todo si la cosa no está en buen estado. ¿Por qué? Porque después va a tener que devolverla en el mismo estado que se encontraba, y si no hubo inventario y estado de la cosa, se va a presumir que estaba en buen estado, y por lo tanto, al finalizar el usufructo va a tener que devolverla en buen estado, porque en el mismo estado que la recibió. Y si no estaba en buen estado, pero no se hizo inventario y estado, y la ley presume que en esos casos está en buen estado, deberá devolverlo en vuelta. Entonces, no es solo una facultad del nudo propietario, sino también una facultad del usufructuario, la posibilidad de contar con el inventario y estado, y una facultad que puede repercutirle en un perjuicio si resulta que después no estaba en tan buen estado. Si hay incapaces o es testamentario el usufructo, el inventario de estado es obligatorio y debe hacerse por escritura pública. En el otro caso, además de facultativo, podría hacerse por instrumento privado, simplemente sin necesidad de la escritura pública. En cuanto a las garantías, el nudo propietario puede exigir garantía suficiente, pero ¿garantía de qué? Garantía de la restitución en buen estado. Esa es la garantía para lo que pide garantía. Entonces, acá debemos tener precaución a quién le va a pedir garantía. Porque obviamente el usufructuario va a responder con todo su patrimonio, pero si el usufructo es vitalicio, seguramente al momento de la extinción, salvo que haya una extinción anticipada por una renuncia, por ejemplo, o, como ya hablamos, una revocación por inejecución de los cargos. En la mayoría de los casos, si es vitalicio, no va a estar al momento del usufructuario, al momento de la restitución de la cosa, justamente porque al ser vitalicio y si se extingue por su muerte, son sus herederos los que se transforman automáticamente en tenedores y deben devolver la cosa, restituir la cosa. Entonces, muchas veces puede pedírsele alguna garantía según el tipo de usufructo de que estemos hablando, en el sentido, no el más clásico usufructo donde los padres le donan a su hijo la nuda propiedad, se reservan el usufructo, sino en aquellos casos en los que hay alguna especie de negocio, donde pensemos en el usufructo de un campo, donde hay una cuestión económica de mayor importancia, y el Estado es importante porque si el usufructuario es el que va a usar y gozar y el que va a sembrar, y bueno, que garantice que al momento de la restitución no va a haber un agotamiento de la tierra, va a respetar la rotación de la siembra y demás, como para justamente evitar un perjuicio al nudo propietario, ¿no es cierto? Que en el momento de la restitución ya va a ser el dueño de la cosa. Esta garantía también puede ser renunciada por el nudo propietario. Esto sí es una facultad solo del nudo propietario, puede ser renunciada. Esta garantía también puede ser exigida por el nudo propietario cuando hay una transmisión del derecho real de usufructo a favor de un tercero, esto que hoy hablábamos por el 2142, el usufructuario adquirente debe dar garantías, y bueno, acá el nudo propietario, si bien obviamente no puede ser arbitrario y ver en esta posibilidad de exigir una garantía la posibilidad de evitar una transmisión del derecho real de usufructo, pero puede exigir garantía al usufructuario adquirente, como también en los casos de la adquisición en pública subasta, el nudo propietario puede exigir garantía suficiente, tiene esa facultad, que puede renunciarla, pero tiene la facultad de exigirlo, y tiene la facultad de negarse a la transmisión si no hay una garantía suficiente. Entonces, cuando ahora vamos a hablar de la extinción del usufructo, vamos a ver que el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario. Y acá es donde quiero remarcar esto.
Cuando decimos que se extingue por la muerte del usufructuario, vemos que ya dijimos que la muerte del usufructuario originario, cuando hubo transmisión del derecho real, pone fin al usufructo. ¿Qué pasa con la muerte del usufructuario adquirente? Bueno, debemos entender que el usufructuario adquirente es un verdadero usufructuario. Lo distinguimos adquirente y originario porque cuando hay transmisión, la muerte del originario pone fin al usufructo. Pero la muerte del usufructuario adquirente como verdadero usufructuario que es, también va a poner fin al usufructo. ¿Por qué? Porque el usufructuario originario transmitió su derecho. No transmitió solo el ejercicio, transmitió el derecho real de usufructo y por lo tanto, al haber transmitido el derecho real de usufructo, ya él no le quedó nada de ese derecho y no puede volver a él el usufructo cuando muera el usufructuario adquirente. ¿Por qué? Porque él solo quedó en el sentido de marcar el límite del usufructo. Si muere el usufructuario originario, se extingue el usufructo, pero no le quedó un remanente de usufructo y si se muere el usufructuario adquirente va a volver al usufructuario originario, sino que por el contrario, va a ir directamente ya, se va a consolidar en el nudo propietario, salvo que el usufructuario originario, cuando transmitió su derecho, lo haya hecho bajo una condición o plazo resolutorio. Entonces, si puso un plazo, ahí sí él no se desprendió completamente de su derecho, sino que lo hizo, pero por un plazo. Por lo tanto, si se vence ese plazo, si se cumple ese plazo, vuelve el usufructo al usufructuario originario. Pero si se muere el usufructuario adquirente antes del cumplimiento de ese plazo, también va a volver el usufructo al usufructuario originario. ¿Por qué? Porque su intención no fue desprenderse del todo, sino que lo hizo en forma temporal. Y esta es la gran diferencia. Entonces, si lo que queremos es que a la muerte del usufructuario adquirente vuelva al usufructuario original y que no se consolide en el nudo propietario, deberá hacerse por un plazo, ¿sí? Resolutorio la transmisión de ese usufructo. De lo contrario va a quedar consolidado en el nudo propietario. Pero el 2142 establece también otros derechos que puede constituir el usufructuario, que puede tanto derechos reales como derechos personales. El usufructuario puede constituir derechos reales de servidumbre, de anticresis, de uso y de habitación, únicamente, todos los derechos reales que puede constituir. Y puede también derechos personales de uso y goce, sea a título oneroso, como una locación o un arrendamiento, o a título gratuito, como un comodato, por ejemplo. En todos estos casos, obviamente que cualquier derecho que constituya, por ejemplo, si constituye una servidumbre, esa servidumbre se va a extinguir en el momento de que se extinga el usufructo, sea por muerte del usufructuario o por el plazo que se haya planteado. Al igual que recién decíamos, cuando transmite su derecho real. Entonces, debemos ser muy cuidadosos si nos toca intervenir en alguna transmisión de este tipo, que el adquirente, por ejemplo, el titular del fondo dominante, vamos a suponer que el usufructuario constituye servidumbre como fondo sirviente, el fondo del cual él tiene el derecho de usufructo, y hay un titular de un fondo dominante que adquiere en forma onerosa, por ejemplo, le paga al usufructuario. Deberá saber que si muere el usufructuario se extingue la servidumbre, al igual que en una locación, más allá de que haya mínimos en los contratos de locación, ahora 3 años con la última reforma, pero en cualquier caso la muerte del usufructuario
la muerte del usufructuario en un contrato de locación o en una servidumbre va a poner fin también a ese derecho, sea personal o real. Recién me hicieron, leí una pregunta que si había una condición resolutoria y se moría el usufructuario, fallecía el usufructuario antes del cumplimiento de la condición, ¿qué pasaba? Bueno, se extingue el usufructo. Creo que esa, corríjame o vuélvame a escribir si interpreté mal la pregunta, pero creo que era eso. La muerte del usufructuario, sea si es del usufructuario originario, es decir, si el usufructo está constituido bajo condición resolutoria y muere el usufructuario originario antes de la condición, se extingue el usufructo. Si el usufructuario transmitió su derecho y hay un usufructuario adquirente, y dos cosas, puede ser que el usufructo originario estaba bajo condición resolutoria, bueno, y transmitió, bueno, si muere el usufructuario, cualquiera de los dos usufructuarios que muere, el originario o el adquirente, se consolida en el nudo propietario. Ahora, si la condición resolutoria no está en el usufructo originario, sino está en la transmisión, cuando el usufructuario transmite su derecho de usufructo al tercero llamado usufructuario adquirente, si ahí, a esa transmisión, a ese usufructo lo condicionamos, lo modalizamos bajo una condición resolutoria, entonces ese es el único caso en el que si muere el usufructuario adquirente, no vuelve, no consolida en el nudo propietario, sino que vuelve al usufructuario adquirente, originario. Pero, en ese mismo caso, si muere el usufructuario originario, se extingue el usufructo. O sea que siempre que muera el usufructuario originario, se va a extinguir el usufructo. Bueno, en cuanto a los derechos, las obligaciones de las partes, ya dijimos, bueno, los derechos del nudo propietario, él tiene la libre disposición jurídica de su derecho, siempre respetando el usufructo, y la disposición material también, pero siempre respetando el derecho del usufructuario y no turbando el derecho del usufructuario. Hasta podríamos pensar que el nudo propietario, por tener la libre disposición jurídica de su derecho, va a poder, por ejemplo, no solo transferirlo, sino constituir una servidumbre, siempre y cuando no turbe el derecho del usufructuario. Entonces, una servidumbre de acueducto subterránea no turba para nada el derecho del usufructuario y por lo tanto podría constituirla como fundo sirviente y ser constituida por el nudo propietario. Pero obviamente una típica servidumbre de tránsito donde va a turbar ineludiblemente el derecho del usufructuario no podría ser constituida válidamente por el nudo propietario. Bueno, el usufructuario debe usar y gozar la cosa siempre conforme al destino de los bienes dados en usufructo. Puede realizar el usufructuario las mejoras de mantenimiento de la cosa y las necesarias y las que se originen por su culpa, que van a estar todas estas, las puede realizar, pero a cargo del usufructuario. Y también, bueno, estará a cargo del usufructuario el pago de tributos, de las expensas, si hablamos de un edificio, bajo propiedad horizontal. Y por último, los modos de extinción. O sea, ya dijimos, dentro de los modos generales de extinción de los derechos reales, tenemos en la consolidación, en 1907, luego, bueno, la muerte del usufructuario, que acá incorporamos tanto al usufructuario originario como al usufructuario adquirente, salvo que se haya pactado un plazo y ocurra un plazo o condición resolutoria y ocurra antes. Entonces, la muerte, el cumplimiento del plazo o condición, pero si se pactó un plazo o condición resolutorio, pero muere antes del usufructuario, no hay que esperar el plazo ni a la condición, sino que se pone fin, en esos casos, al usufructo. También la extinción de la persona jurídica, y
la extinción pone fin al usufructo, y si no se pactó, son los 50 años que ya dijimos. El no uso por persona alguna durante 10 años, y por cualquier causa, pone fin al usufructo. Fíjense que no todos los derechos reales se extinguen por el no uso. El dominio no se extingue por el no uso. El dominio puede extinguirse porque es poseído por un tercero durante 20 años en forma pública y pacífica. Entonces va a adquirir este poseedor, y esta adquisición por el poseedor hace que se extinga el derecho de dominio en el titular. Pero no es por el no uso. Yo podría dejar cerrada mi casa e irme por 40 años, y cuando vuelvo abro y no hay nadie adentro, nadie la usurpó, nadie la ocupó, y la casa sigue siendo mía, no la perdí. No perdí el dominio, no se extinguió. En cambio, en el usufructo, el no uso por 10 años pone fin al usufructo. Y fíjense que el código dice que el no uso por cualquier persona, por lo tanto, aunque no sea el usufructuario o un tercero usa de la cosa, sea porque hubo derechos personales, un comodato, una locación, o por cualquier causa, un tercero usa de la cosa y hace que no se extinga para el usufructuario. Pero también dice no uso por cualquier persona y por cualquier causa. Y esto es interesante, esto de la cualquier causa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto de cualquier causa podría ser que la causa de no uso por parte del usufructuario sea una turbación de hecho que le haga el propio nudo propietario. Entonces ustedes miran, bueno, pero si hay una turbación del nudo propietario, ¿cómo me va a extinguir el derecho? Bueno, pero si esa turbación se mantiene durante 10 años y el usufructuario no usa la cosa ni goza de la cosa durante esos 10 años, aunque sea por la turbación que le hizo el nudo propietario, debió haber ejercido las acciones que tenía para hacer cesar en esa turbación al nudo propietario. Si no lo hizo y transcurrieron 10 años, también se va a extinguir. Y el uso abusivo o la alteración de la sustancia comprobada judicialmente también pone fin al usufructo, se extingue el usufructo en estos dos casos, tanto el no uso como el uso abusivo o la alteración de la sustancia, serán casos que deberán probarse judicialmente, porque rara vez va a haber un acuerdo donde el usufructuario diga sí, tenés razón, renuncio, porque ahí entonces la causa sería la renuncia si hay acuerdo. Generalmente estos extremos se van a tener que justificar y demostrar judicialmente, y será el juez el que tome la decisión. Por el cumplimiento del plazo, por el acaecimiento de la condición resolutoria a la que fue sometido o a la que se lo sujetó, por la consolidación, ya dijimos, sea por renuncia, por transmisión a favor del nuevo propietario. O también se va a extinguir el usufructo cuando el usufructuario transmite a un tercero su derecho, siempre que el nudo propietario también le transmita a ese mismo tercero su nuda propiedad. En ese caso también va a haber una extinción por consolidación. Debemos tener presente que siempre que se reúnan en la misma persona por cualquier causa que sea el derecho real de usufructo y el dominio, va a haber consolidación, y no podemos hablar que alguien tenga la nuda propiedad sobre una parte y el usufructo sobre esa misma parte. Si tiene así, lo que tiene es el dominio, y como tal tiene el uso y goce, que es el mismo contenido del usufructo. Bueno, obviamente extinguido el usufructo por cualquiera de estas causas, se extinguen todos los contratos y todos los derechos reales o personales que el usufructuario haya celebrado, salvo, yo diría, debemos tener presente en los casos de renuncia, por amparo de la buena fe, y podríamos hablar, podemos tomar como ejemplo el caso de la superficie, que expresamente lo dice: si hay contratos o hay derechos reales o personales celebrados por el superficiario, teniendo en vista la duración de la superficie en ese caso, y se extingue prematuramente por renuncia, el nudo propietario va a tener que respetar esos derechos reales. No hay una disposición similar en el usufructo, pero entiendo que si esto llegara a instancia judicial,
un juez seguramente va a hacer que el nuevo propietario soporte estos derechos, porque, imagínense, podrían darse situaciones fraudulentas. Yo, por ejemplo, constituyo una servidumbre onerosa siendo usufructuario, le cobro al titular del fondo dominante X pesos, esa persona sabe que su servidumbre va a extinguirse si se extingue el usufructo por mi muerte. Pero si yo al día siguiente le renuncio al usufructo, no estaba previsto y claramente hay una maniobra de fraude que creo que, aunque la ley en el caso del usufructo no lo diga y sí lo diga en el caso de la superficie, el juez lo va a merituar y lo va a tener en cuenta. Bueno, creo que con esto hemos tocado en un pantallazo el tema, así que Ángel, te agradezco nuevamente la invitación y bueno, no sé si querés cerrar la charla, ya, o si hay alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. Bien, esperamos un ratito a ver si alguien pregunta algo más y si no, Bien. cerramos. No te quiero quitar más tiempo. Bueno, te agradezco, la verdad. Has tocado todos los puntos, creo que todos hemos salido con el tema bastante claro. Alguna gente quizás ya rindió la materia, otra no, y creo que de una manera u otra nos viene bien. Este pantallazo, por llamarlo así quizás erradamente, pero una muy buena explicación integral de todo el tema. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Quedamos a tu disposición. Ojalá podamos repetir esta experiencia presencialmente dentro de poco. Ojalá y con mucho gusto estaré ahí. Muchas gracias a los chicos y a todos los participantes. Les digo, gracias. Bueno, mañana nos encontramos en el mismo horario, 17:50 para arrancar a tiempo. Tenemos la charla con el doctor Fabiano sobre los derechos personalísimos en la época de las redes sociales. Tema muy interesante. Así que, bueno, seguimos en esta sintonía. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por su atención. Un gusto. Nos vemos. Adiós.